Bueno, vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos un tema que es literalmente la base de todo en agronomía y ciencias ambientales, la degradación física de los suelos. Esta explicación está pensada como la herramienta definitiva, un resumen estructurado para que dominemos de una vez por todas esos procesos invisibles que ocurren bajo nuestros pies y, por supuesto, para clavar cualquier examen o evaluación académica. Vamos a convertir datos que a veces son bastante densos en algo lógico y claro, entendiendo exactamente por qué se deteriora el suelo y qué impactos reales tiene esto. Así que, con la mente despejada, vamos a ello. Vale, para organizarnos bien y que no se nos escape nada, vamos a dividir este mapa de ruta en 5 bloques muy claros. Arrancaremos con los conceptos básicos de degradación. Luego pasaremos a la degradación de la estructura, el sellado y encostrado superficial, la compactación y cerraremos con las alteraciones de humedad. Empezamos con el primer bloque, conceptos de degradación, definiendo la base. Es imprescindible tener unos cimientos sólidos antes de meternos en la mecánica del problema. Y aquí tenemos nuestro punto de partida. ¿Qué es exactamente la degradación del suelo? Pues básicamente es la pérdida de sus cualidades favorables, ya sean físicas, químicas o biológicas. Pero ojo, un detalle importantísimo aquí es que esto siempre lo evaluamos desde una perspectiva humana. Es decir, nos fijamos en cómo impacta a nivel social, económico o ambiental. Y claro, es un proceso impulsado tanto por nuestra propia actividad como por la propia naturaleza. Aunque es un concepto súper amplio que abarca muchas cosas, en este resumen nos vamos a centrar única y exclusivamente en los aspectos físicos, dejando la química y la biología para otro momento. Pasamos al bloque número 2, degradación de la estructura, la ruptura de agregados. Vamos a ver cómo se desmorona todo a nivel microscópico. Este es un proceso que es invisible a simple vista, pero es absolutamente clave que lo entendamos paso a paso, sobre todo de cara a una pregunta de examen. El gran protagonista o el agente destructor aquí es el agua. Fijaos en la secuencia. Primero, las gotas de lluvia impactan con toda su fuerza contra los agregados del suelo, esos pequeños terrones que hay en la superficie. Segundo, el agua empieza a infiltrarse, hacia adentro. Y aquí viene lo interesante, el paso 3. Resulta que dentro de ese terrón hay aire. Y al entrar el agua, ese aire se queda atrapado y empieza a comprimirse muchísimo. Finalmente, en el paso 4, la presión es tan brutal que el aire necesita escapar por algún lado. El resultado, el agregado estalla desde dentro y se hace pedazos. Así es exactamente como colapsa la estructura física del suelo. Y esto nos lleva directamente al tercer bloque, sellado y encostrado superficial, bloqueando la capa superior. Claro. Una vez que esos agregados que acabamos de ver saltan por los aires, nos quedan un montón de partículas finas sueltas, y ahí empieza el siguiente gran dolor de cabeza. Hablamos del encostramiento superficial. Formalmente, esto es el proceso de desprendimiento, transporte y acumulación de esas partículas finas por la acción del agua, ya sea por lluvia o por un riego que cae desde cierta altura. Estas partículas se asientan y forman capas súper finas que, literalmente, taponan los poros del suelo. Como os podéis imaginar, esto es el pan de cada día en suelos que ya tienen de base una estructura inestable. Esto ilustra de manera brillante cómo el nivel de humedad nos cambia por completo el tipo de problema. Es el mismo defecto estructural, pero con dos caras distintas. Por un lado tenemos el estado húmedo, lo que llamamos sellado. Como los poros están taponados, el agua no entra, resbala por la superficie y se lleva consigo agua y nutrientes a través de la escorrentía. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo suelo se seca? Pues que pasamos al estado de encostrado. Esa capa de barro superficial se consolida y se convierte en una costra durísima. Es como una pared que impide por completo que las nuevas semillas puedan brotar y salir a la luz. Es decir, un solo proceso, pero dos escenarios desastrosos. Para dominar estas mecánicas y asegurarnos los puntos en cualquier evaluación, tenemos que memorizar qué variables desencadenan todo esto. Esta matriz las categoriza a la perfección. Primero, los factores climáticos. Aquí mandan la intensidad y frecuencia de la lluvia y sobre todo el tamaño y la energía cinética de la gota al caer. Segundo, los factores de uso y manejo. Prácticas como la labranza convencional abusiva, cultivar sin descanso a largo plazo o quemar los restos de las cosechas dejan el suelo desnudo y vulnerable. Y por último, los factores propios del suelo, como tener niveles muy bajos de materia orgánica, ciertos tipos de arcillas o demasiada arena fina y limo. Si mezclamos todo esto, el riesgo de encostado se dispara enormemente. Sabiendo lo que lo provoca, la siguiente pregunta lógica es, vale, ¿y cómo lo evitamos? Pues las medidas preventivas atacan directamente esa energía cinética y exposición que comentábamos. Una regla de oro es evitar que el agua caiga desde alturas superiores a los 2 metros y huir a toda costa de la formación de gotas grandes. También es crucial no dejar que el suelo se seque por completo. En la práctica esto se traduce en dar riegos de muy baja intensidad pero más frecuentes, usar nebulizadores para conseguir gotitas minúsculas o directamente ponerle un escudo al suelo, como unas cubiertas protectoras de mulch, para que absorban el golpe del agua antes de que toque la tierra.
Y cumpliendo con el requisito habitual de hacer una lista clara de efectos para el examen, vamos a repasar las consecuencias críticas de este sellado y encostrado. Anotad bien. Provoca una caída inmediata y tremenda de la porosidad global y de la conductividad hidráulica. Como decíamos, frena en seco la emergencia de nuevas plántulas y restringe muchísimo la actividad biológica. Al actuar como un tapón, corta el intercambio de gases vitales y la capacidad de aireación del suelo. Y el efecto dominó final. Dispara los riesgos de escorrentía, acelera la erosión y dificulta horrores que las plantas puedan absorber el agua. Avanzamos al cuarto bloque, compactación del suelo, densificando el subsuelo. Ahora nos toca profundizar y analizar un problema estructural bastante más denso, literalmente. Dejamos un momento la superficie porque la compactación del suelo es fundamentalmente la pérdida de espacio vacío bajo tierra. Hablamos de un aumento de la densidad en los horizontes más profundos, los subsuperficiales, debido a que desaparecen los poros. Y esto ocurre por presiones brutales y fuerzas físicas que se aplican, ya sea desde la superficie o incluso dentro de la propia capa que solemos trabajar. Al perder volumen en los poros, el terreno se convierte en una masa densa e impenetrable, lo que tiene un impacto demoledor en la salud de nuestra tierra. Al evaluar por qué perdemos esa porosidad, tenemos que ser muy objetivos y separar las causas naturales de las que inducimos nosotros. Por el lado natural, la propia Tierra se comprime de forma inherente a lo largo de miles de años al formarse, y también se encoge con los ciclos normales de mojarse y secarse. Sin embargo, en el lado inducido es donde metemos la pata a fondo. El pisoteo animal por sobrepastoreo, el paso constante de maquinaria pesada o el peso masivo del agua en riegos por inundación. Y un detalle clave. Si te pones a labrar a fondo un suelo que está húmedo y que encima drena mal, estás comprando todas las papeletas para compactarlo a una velocidad de vértigo. Ahora, un aspecto realmente interesante aquí, y que vale su peso en oro como vocabulario técnico para cualquier evaluación, son los nombres que usamos en el campo. Fijaos, cuando labramos la tierra de forma prolongada, siempre a la misma profundidad y con malas condiciones de humedad, creamos una capa dura subterránea que llamamos formalmente piso de arado o pie de arado. Por otro lado, cuando tenemos una carga excesiva de animales pastando, generan una compactación en el terreno que crea unos desniveles visibles, una microtopografía inconfundible que se conoce como pista de pata de vaca. Son indicadores visuales espectaculares. Y al igual que con el encostrado, toca hacer una lista rápida y clara de los efectos principales. La consecuencia más obvia de la compactación es la caída drástica del volumen de los macroporos y su continuidad. Y si asfixiamos ese espacio, restringimos que las raíces puedan crecer hacia abajo o que el agua drene en condiciones. Esto hunde automáticamente las tasas de conductividad tanto del aire como del agua. Naturalmente, el suelo se vuelve tan duro que aumenta muchísimo su resistencia mecánica, es decir, es dificilísimo que algo penetre. Y como no absorbe bien, pues de nuevo se disparan la escorrentía superficial y la erosión. Básicamente ahoga el sistema biológico por completo. Y llegamos al quinto y último bloque de nuestro resumen. Alteraciones de humedad, exceso y déficit. Este factor de la humedad es el que lo conecta absolutamente todo y que casi siempre empeora los problemas físicos que acabamos de comentar. La humedad es un tema de extremos y los dos son destructivos. Las causas de tener demasiada humedad suelen ser obvias: lluvias torrenciales, inundaciones, un nivel freático muy alto o, y aquí enlazamos con lo anterior, agua que se queda estancada en la superficie porque el suelo ya estaba compactado. En el otro extremo, el déficit viene por bajas precipitaciones y alta evaporación, lluvias erráticas o sencillamente porque un suelo muy arenoso o sin apenas materia orgánica no puede retener el agua. Un matiz crucial para examen. A veces las raíces están tan limitadas por capas compactadas o por un exceso de sales que la planta experimenta un déficit aunque técnicamente sí haya agua en la tierra. Entonces, el punto crucial de todo esto, y para cerrar ya nuestra lista de impactos para la evaluación, es entender cómo estos desequilibrios afectan físicamente al suelo. Si hay exceso de humedad, provocamos anaerobiosis, que es quedarnos sin aire ahí abajo. Además, los tractores pierden tracción, los agregados se deshacen y hay un ascenso muy peligroso de sales por el nivel freático. Si nos vamos al déficit, la densidad aparente del suelo sube, se vuelve menos permeable y baja todavía más su capacidad de retener agua. Y resumiendo todo lo de hoy, ambos extremos contribuyen de manera abrumadora a acelerar la erosión del suelo y a destrozar por completo la salud de las plantas. Para concluir este análisis, y yendo un poquito más allá de lo que hay que memorizar para aprobar, me gustaría dejaros con una reflexión sobre el panorama general. Si la degradación física del suelo sigue acelerando sin frenos a través de la compactación inducida, el encostramiento superficial y este colapso sistemático de la estructura, ¿cuál es el futuro real y la viabilidad a largo plazo de nuestra agricultura intensiva moderna? Es una pregunta muy provocativa que nos obliga a cuestionar cómo interactuamos con la base literal de nuestros sistemas de producción. Una idea profunda para darle vueltas ahora que entendéis a la perfección la ciencia de lo que ocurre bajo la superficie. Nos vemos en el próximo resumen.